nqndigital.com.ar y buen momento para hablar de teatro y de salud mental. ¿Cómo se vinculan estas dos ramas? De esto nos va a estar contando Diego Doero, que justamente él es actor, director y psicólogo, haciendo una labor muy, muy activa en ambas ramas. ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Delphi, por la presentación. Muy bien, acá, previa a mi guardia, pero muy bien. Y ansioso, trabajando. Muy ansioso con estar por allá. Es verdad, venís acá diríamos, mini gira, ¿no? Acá a Plotier. La verdad que después de tanto tiempo donde el teatro estuvo durmiendo, digamos, ahí con la pandemia, volver al escenario y a estrenar es como todo un trabajo casi olvidado para los actores y que lo necesitamos. Y la verdad que haber elegido Plotier como escenario para estrenar es como un lujo que nos estamos dando con Facundo, porque este es un espectáculo nuevo que nunca lo habíamos hecho, y la verdad que estrenar en Neuquén es como, wow, te pone muchas ganas. Una de las últimas funciones que hice fue en Neuquén, en el Teatro de Neuquén antes de la pandemia. Ajá. Así que, o sea, es como conectarme de vuelta. De hecho, fue la última función que hicimos de una de mis obras, fue en Neuquén Capital. Bien, bueno, vos venís ahora el jueves, Enséñame para enseñarte, así se llama la obra. Enséñame para enseñarte, exacto. ¿De qué se trata? Bueno, es como un juego de palabras, ¿no? Hasta cuesta pronunciarlo. Sí, un poco mareaba, ¿viste? Pero sí. Ahí vamos, Sí, lo real es que es un espectáculo que tiene un poco de todo, que pasa con una visión muy grande del humor, porque por ahí mis obras me gustan que tengan esa cuestión del humor y que hoy también nos hace falta un montón, pero siempre tiene que haber un mensaje, tiene que haber como una impronta para poder reflexionar, que eso es de alguna manera lo que yo hago en mi trabajo como profesional de la salud, ¿no? Entonces, mis obras tienen que tocar esos dos mundos, la del drama y la de la comedia, y como por ahí de una manera resiliente poder empezar a cambiar algunas cuestiones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, realmente es muy interesante lo que haces, lo que generás, digamos, la creación en sí, en los guiones. Hace poco tuvimos estuvo el estreno acá de La Ley del Padre, también una obra tuya, que también va a estar este fin de semana. No sé si te vas a quedar para la función de me voy a quedar, o sea, de hecho, inicialmente yo quería ver la obra. Esa es una obra que se estrenó para un congreso de salud mental en Catamarca, y se estrenó allá. Yo después la volví a hacer acá en Calle Corrientes en alguna oportunidad, y bueno, y ahora cuento con el lujo de que la gente de Plotier la esté haciendo. Es como algo agradable para cualquier dramaturgo, ¿no? Bien, te cuento que nosotros acá estuvimos haciendo la cobertura, vimos la obra, me pareció muy interesante esto que vos abarcás, y de ahí empezamos a averiguar un poquito más acerca de lo que estás haciendo, por eso nos interesaba poder tomar contacto contigo, y sobre cómo es digamos, cómo fue que llegaste a vincular lo que es el arte y la salud mental, digamos, cómo nació en vos esta vinculación. En realidad, fue de muchísima casualidad. Yo no pensé nunca que el arte y la psicología iban a estar tan unidos de alguna manera, y la psiquiatría. Y me pasó que antes de graduarme, de terminar mi primer grado en psicología, un docente que era el director del Hospital Borda de Buenos Aires me propuso, porque se enteró que yo era actor, que me acerque al hospital a trabajar la idea del teatro con pacientes. Y me pareció un verdadero disparate y me daba muchísimo miedo, cosa que no suelo tener como actor arriba del escenario, miedo. Sin embargo, trabajando con psicóticos me daba miedo el poder lastimarlos de alguna manera. Y fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida, y que llevó 10 años de trabajo dentro del Centro Cultural Borda. La historia de La Ley del Padre tiene que ver con mis primeros momentos adentro del hospital, donde el prejuicio con respecto al enfermo, al paciente, al loco, son muy grandes. Entonces, esa obra habla de esta cuestión de lo que uno mira y automáticamente genera un prejuicio sobre el otro y el daño que está generando a la hora de limitar la oportunidad que tiene que tener un discapacitado, un paciente de salud mental, un esquizofrénico, psicótico.
llámese la enfermedad que sea, a veces ponemos muchísimos prejuicios, sobre todo con la discapacidad, que es lo que por ahí me pasa más a menudo. Entonces vengo como trabajando ya hace muchos años esta idea de que el arte nos ayuda a unir mucho a la persona que está excluida del campo de lo social y vincularlo con el trabajo, con la educación, con las posibilidades de hacer una vida cotidiana, de enamorarse. También yo hoy soy doctor en sexualidad y justamente lo que hablo es, bueno, a ver, la discapacidad también tiene un momento para la sexualidad y tenemos que hablarlo y tenemos que charlarlo y tenemos que sacarle todo ese temor y empezar a cambiar de alguna manera esta cuestión del mundo con respecto a los prejuicios que hay, ¿no? Qué bárbaro todo lo que contás y el hecho de sacarse prejuicios, ¿no? ¿Qué pasó con vos la primera vez que fuiste ahí al Centro Cultural en El Borda? La primera vez que llegué al Centro Cultural me pasó algo similar a esa historia que vos viste, que es que un paciente se hizo pasar por médico y me recibió él y me estuvo dando vuelta toda la tarde por el hospital, paseándome, y yo estaba esperando la entrevista con el director y él me paseó, obviamente llegué muy tarde a la entrevista al director y me puteó de arriba abajo y Wow. el paciente se reía mucho porque yo creí que era un médico y no, era un paciente. Y fue como el bautismo que tuve que tener como profesional y me encantó. Después yo lo cuento siempre en mis congresos o en mis charlas porque es como una anécdota maravillosa, ¿no? De cómo uno puede ser engañado aun cuando se ubica automáticamente en el lugar del conocimiento y del saber. Y para mí el hospital me ha dado muchísimo. Creemos, esto te lo cuento medio en exclusiva a vos, Delfina, es que voy a estar el fin de semana con mis obras con una galería de arte fotográfica histórica del Borda, que es una galería que estuvo en el Congreso de Psiquiatría, que ganó en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata, y cuando yo hice esa producción de fotos históricas, justamente hablaba eso, de cómo ha avanzado la psiquiatría y los hospitales y el trabajo con los pacientes. Así que, bueno, seguramente va a estar en Neuquén. Qué genial, qué bueno para poder ir a visitarla. ¿Considerás que el arte es algo vital para este avance de que vos hablás, sobre todo en el área psiquiátrica, hablando obviamente del borde y Es todo que lo que se genera? mi experiencia personal es que sí, que el arte es una herramienta más allá de los que trabajamos profesionalmente en el arte. Para mí hoy es una herramienta a la hora de trabajar con los pacientes, a la hora de trabajar en instituciones, es una herramienta que me acerca de alguna manera y me permite a través del juego, a través de la conexión, de ciertas dinámicas, poder proporcionar un tratamiento diferente. Ujú. Se dice que en el Centro Cultural, ahí, en el Borda, hay un cartel que dice, recuerda que esto es un neuropsiquiátrico, todo puede fallar. De ahí devino una obra, ¿verdad? Exacto, sí, el título de una de mis obras se llama Todo puede fallar y fue un cartel que fue el primero que leí cuando llegué al Centro Cultural y me encantó, porque también, como ya me había fallado a mí mi primera entrevista con el director del hospital, yo entendí que absolutamente todo podía fallar en la vida y eso era la mejor instancia a veces de aprendizaje, ¿no? El permitirme yo equivocarme para poder aprender. Entonces, todo puede fallar fue una obra que hice durante muchos años con muchísimo placer de llevar la escena, a tal punto que en un momento tenía un paciente del hospital psiquiátrico que me hacía la música de la obra. Entonces lo sacaba de internación, él era concertista de piano, es concertista de piano, y yo lo llevaba a que toque en vivo, que se enfrente al público, en calle Corrientes, y lo volvía a internar. Terminaba la función, lo llevaba como una pizza y lo volví a internar, así todas las semanas. Y era esto, era romper, y a las personas les costaba asimilar lo que yo les contaba al final de que él era un paciente que estaba internado, o sea, les costaba creerlo. Pero sí, Martín estaba internado, estuvo internado durante 2 años en el hospital y el tratamiento se basó en el trabajo con el arte. Ujú. ¿Cómo notás que responden los pacientes con el arte, ¿no? Porque has hecho clases de teatro, de ahí también viene un montón de cosas también, el hecho de pintar, hacer radio, ¿no? Que todo lo conocemos ya, incluso se conoce a nivel mundial, ¿no? Todo lo que hacen en la parte de radio.
y bueno, hacer distintas cosas que tengan que ver con cómo es la reacción de los pacientes cuando hacen algo que tiene que ver con lo artístico. Y lo real es que yo siento que es lo que nos pasa a todos cuando nos conectamos con lo artístico, ¿no? Esta idea de que sale el niño a jugar y nos damos un permiso, entonces por eso yo lo valoro tanto en ese esquema, porque es un permiso que nos damos todos y es hasta, te diría, necesario. A ver, yo soy un profesional del arte porque estudié en una facultad y me gradué en una facultad como artista, pero lo real es que el arte yo lo veo como algo necesario para lo cotidiano, no lo veo como algo pura y exclusivamente del campo de lo profesional, sino todo lo contrario. Yo diría que todos deberíamos tener nuestro momento de arte todos los días. Así como está bueno hacer nuestra gimnasia y nuestra rutina, digo que el arte nos ayuda a un montón, a aflorar un montón de cuestiones, a desentramar un montón de cuestiones y a reflexionar un montón de cuestiones. Entonces, de alguna manera, creo que deberíamos indagar un poco más todos sobre el arte, ¿no? Y permitirnos este juego de expresión, básicamente. Bien, qué genial todo lo que contás, y de hecho dijiste algo muy clave que es la palabra jugar, ¿no? ¿Qué tanto falta nos hace jugar cuando somos grandes? ¿No? Que nos olvidamos, hasta nos pasa, ¿no? Con tanta vorágine, Sí. y tiene que ver con eso. A veces nos conectamos con el juego cuando tenemos hijos o cuando tenemos sobrinos chicos o ahijados y ahí volvemos un poquito, pero de verdad los adultos, el mundo de los adultos necesita más juego porque eso nos da tolerancia, nos da permiso, estamos en un momento muy irritable, donde la sociedad está muy irritable y es una lástima que no nos demos el permiso de poder hacer todo el desarrollo que decía Piaget con respecto al juego, ¿no? Exactamente. Bueno, contarnos sobre tus proyectos. Bueno, venís acá ahora en la región dentro de estos próximos días, pero ¿cómo estás en materia de las presentaciones de obras? ¿Seguís estando en Calle Corrientes o hay algo ya en carpeta? Yo vuelvo a Calle Corrientes con esta obra, o sea, estreno ahora en Neuquén y después vuelvo para hacer funciones acá en Calle Corrientes. Y en diciembre me estoy yendo a Colón, provincia de Buenos Aires, donde voy a tener algunas funciones que ya están programadas ahí con el municipio, con esta obra. Y ayer surgió que tengo que volver con una obra nueva, así que estoy trabajando ya con un elenco que vengo trabajando hace un tiempo, escribiendo algo para ellos, así que es como que ahora sí, empezó de vuelta la rutina. Generalmente yo ponía 6 horas al año y con la pandemia se frizó todo absolutamente eso y ahora ya tengo ganas de volver, de tener todo la rutina que tenía con respecto al teatro, ¿no? Es verdad, bueno, ¿cómo te llevas en materia de comunicación o alguien más lo maneja con respecto a saber dónde vas a estar, tus obras, te comunicas en redes sociales? Mi Instagram, que es @DiegoDoelo, es donde va todo, donde van los castings, donde van las obras, donde va todo lo que uno hace, que tiene que ver más con una cuestión de la realidad del día a día de uno. Hoy las redes sociales pasaron a ser un mundo necesario y donde uno tiene que apostar todo el tiempo y tiene que mostrar todo el tiempo ahí lo que hace para difundir. Y está bueno, a veces fue como un proceso, ahora que lo mencionás, Delfina, porque fue un proceso para los artistas que trabajábamos con respecto a la difusión, a nuestra prensa, etcétera, y ahora trabajar tan fuertemente en lo que es Twitter, Instagram y todas las redes sociales, ¿no? Así que ahí está la mía, @DiegoDoelo. Bien, y así en la mayoría, en Twitter también, ¿no? Te encontramos así. Sí, no uso mucho Twitter, yo no le doy mucha bolilla, soy como más instagramanero, no sé si se dice así, pero parecido. Algo así, Y Instagram. bueno, es como que, nada, ahí estoy. Muy De bien, hecho, me pasa que muchos pacientes, es un lugar de verdad de mucho encuentro porque en pandemia hacíamos muchos vivos donde los pacientes por ahí me preguntaban, y Diego, ¿qué me pasa esto? ¿Y cómo puedo trabajar esto? O sea, que era un lugar de mucha interacción, sobre todo que hoy trabajamos mucho con la web, con la cámara, con el vivo, con todo esto, con la entrevista digital, etcétera, y nos acostumbramos, se incorporó como una herramienta más de trabajo. Y
durante la pandemia, los que no nos quedábamos adentro, los que salíamos a trabajar igual por necesidad pura y exclusivamente de la salud, pasó esto, ¿no? De la consulta por Instagram y de, Diego, ¿qué puedo hacer con esto? Diego, Diego, me pasó esto. Y nada, fue una herramienta sumamente válida para mí. Uh-huh. ¿Quedaron muchas secuelas de la pandemia en sí? Vos que estás específicamente en el campo de psicología. Sí. Lo real es que sí. Sí, y en realidad van a empezar a aparecer ahora las secuelas. O sea, ahora que bajó de alguna manera esta ola tan intensa, empieza, cuando uno afloja, como cuando salís de correr, viste, que aflojás y te empiezan a aparecer todos los dolores. Bueno, la cabeza tiene que sacar toda la angustia que generó la pandemia. Hay personas que han sufrido muchísimo, no solamente las pérdidas, sino la situación de soledad, de la falta de conexión con el mundo. Entonces, todo eso empieza a aparecer, ¿no? Uh-huh. Y siento que nos quedó como hay un reflujo de mucha violencia que tenemos que charlar, tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, es interesante lo que contás, aparte. Un poco de observación, ¿no? De todo el contexto que estamos atravesando, ¿no? También, así que bueno. Sí. Te agradezco mucho, muy interesante hablar con vos. Bueno, te esperamos con los brazos abiertos acá, nuevamente, en Neuquén, pues ya sabemos que te gusta venir asiduamente. Sí, me gusta mucho Neuquén. Es una cosa que me enamoré. Tengo muy buenos amigos en Neuquén, tengo familias increíbles en Neuquén de mis amigos, y es una ciudad que a mí me gusta visitar. Estuve hace poco tiempo, en agosto estuve, y nada, me gusta Neuquén, sí. Qué grande, buenísimo, Diego, muchísimas gracias, te esperamos entonces aquí, y bueno, no faltará oportunidad obviamente para volver a entrevistarte porque estás a full siempre, así que bueno, seguramente nos volveremos a conectar. Yo quiero pensar que vos el jueves vas a estar ahí, Delfín. Obviamente. Muy bien. Grande. Bueno, gracias. 21 horas en el Teatro del Zaguán, en la ciudad de Plotier. Exactamente. Y bueno, también con esta cartelera tuya, el estreno exclusivo y también La Ley del Padre el próximo fin de semana. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. A vos, cuídate mucho. Gracias.